Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Media Hora Te Contamos, el cual se emite todos los martes a las 7 de la noche. Mi nombre es Mauricio Rincón, experto contable de la revista Contados. Hoy nos acompaña el doctor Luis Arjona, docente universitario y especialista en control de gestión. Luis, muy buenas noches y bienvenido. Mauricio, muchas gracias por haberme permitido compartir contigo este espacio y de verdad muy orgulloso de que hoy hablemos de este tema tan interesante que es la gestión de riesgos. Gracias, Luis. Y amigos, los invitamos a que se conecten, compartan con sus amigos en redes sociales. Vamos en esta media hora, a hablar de este interesante tema que es el control interno en las pymes. Por favor, háganos sus preguntas. Vamos a contestar al aire y esperamos que este programa sea de su completo agrado. Luis, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de la importancia de las pequeñas y medianas empresas más conocidas como pymes? Bien, a mí me parece un elemento importante por donde debemos arrancar, porque lo primero que hay que hacer es a nuestros internautas contextualizarlos en la importancia de las MIPYMES. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que la mayor parte de la generación de empleo viene de las pequeñas y medianas empresas. No son las grandes empresas las que están generando los volúmenes de empleo que los jóvenes están necesitando, sino que son las pequeñas y medianas empresas que de una u otra manera han logrado encontrar nichos de mercado que les han permitido subsistir y que les han permitido desarrollarse como organizaciones. Eso es una de las condiciones más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. No son solamente las grandes empresas las que están generando realmente, digamos que la riqueza en el país, sino que son las pequeñas y medianas empresas las que realmente están agregándole valor a los productos y servicios que ahora nosotros consumimos. Prueba de ello, Luis, es que las pymes generan cerca del 80% del total del empleo de las empresas y participan, junto con las MIPYMES, en el 96% del tejido empresarial. Y ahí viene algo muy importante, esa parte del tejido empresarial. ¿Por qué? Porque en un mundo conectado como el que tenemos ahora, y gracias a mecanismos de comunicación como el que estamos utilizando, las empresas han logrado entender que entre más rápido nos movamos y entre más relaciones tengamos, ¿sí? Ya nosotros no somos organizaciones aisladas, sino que necesitamos que las empresas estén actuando unas con otras como si fueran, digamos que una conciencia colectiva que les permitiera especializarse en algunas cosas, pero generar dependencia de otras organizaciones y así generar mayor valor agregado para la sociedad. En eso tiene razón, sí, pero desafortunadamente todo no es color de rosa, como dicen, y las pymes afrontan una serie de unas problemáticas derivadas de factores comunes, como son la falta de financiamiento, el poco apoyo gubernamental, la poca participación en el mercado internacional, y algo que es muy, muy importante y pues lamentable es que tienen cortos periodos de vida porque tienen muchos problemas administrativos y de planeación. Sí, y ahí es algo muy importante, porque el empresario nuestro, primero, pues, de acuerdo al último estudio de ANIF, ¿sí? La mayor cantidad de empresarios está entre los 20 y los 45 años, es decir, personas muy jóvenes, ¿sí? Personas que tienen todas las ganas, todo el empuje, que quieren, digamos que, tomar el mundo y apropiarse de él a través de sus ideas que son muy buenas, pero con ese mismo empuje y con ese mismo ímpetu que ellos imprimen a sus organizaciones, se olvidan de algo muy importante, y es que toda organización corre riesgos. Y esa, digamos que es la temática importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existen políticas gubernamentales que tratan de promover el desarrollo empresarial, exacto, y digamos que bien, mal o regular, el Estado, digamos que quiere ayudar a las microempresas, lo primero que el Estado dice es, bueno, ¿y a qué se está arriesgando esta microempresa? ¿Cuál es el riesgo que está corriendo en el mercado? ¿Cuál es el riesgo que está corriendo a nivel tecnológico? Nosotros tenemos muchísimos factores de riesgo entre las organizaciones, ¿sí? Y desafortunadamente, digamos que no los hemos contemplado en la magnitud que deberían tener a nivel de pequeñas y medianas empresas. Sí, en eso tiene razón, y una de las problemáticas desde el punto de vista de
gestión administrativa es que las empresas es la ausencia y poca eficiencia de los sistemas de control interno. Estudios demuestran recientemente que cerca del 86% de estas organizaciones no cuentan con sistemas adecuados de control interno, lo que les impide un desempeño exitoso y perdurabilidad en el tiempo. Y ahí es algo muy importante, y partamos desde el principio. Cada vez que nosotros hablamos de control interno, ¿sí? Pareciera que la mente del empresario se dirige hacia el control contable, hacia el control financiero, ¿sí? Y que yo solo tengo el sistema de control interno en función de lo que la contabilidad me quiere, digamos que reflejar. Pero resulta ser que el control interno realmente es una cultura organizacional, es algo que, si bien es cierto, es importante dentro de la parte financiera, lo es más dentro de la parte estratégica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno toma la definición de lo que es el control interno realmente le está diciendo que son planes, programas, metas, principios y valores que debe tener la organización para hacer eficientes sus recursos. Y los recursos realmente no son solo los financieros, tenemos los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos naturales, ¿sí? Entonces, el concepto de control interno va mucho más allá de la parte financiera y se convierte en un elemento tan importante en la estrategia de la organización que determina la función que debe tener la empresa en la consecución de los resultados, ¿sí? Y ahí lo que pasa es que la mayoría de los microempresarios, de los pequeños y medianos empresarios, ¿sí? Están enfocados en la generación de utilidades en el corto plazo, ¿sí? Y desafortunadamente esa mentalidad descuidan su componente estratégico, lo que los va a permitir perdurar en el futuro. Y muchas empresas arrancan muy bien, ¿sí? Arrancan con mucha fuerza, arrancan con unos productos espectaculares. Me explico. Anteriormente existía una empresa que se llamaba Medisoft. Medisoft es una empresa de alta tecnología, o era una empresa de alta tecnología que desarrollaba software para los médicos. Y entonces los médicos podían tener el control de sus citas, el control de las historias clínicas de sus pacientes, los tratamientos que estaban llevando, inclusive podían enterarse con ellos a través de aplicaciones de internet, ¿sí? Y entonces ese es un producto espectacular porque el médico casi que lo acompaña a uno, que es una de las cosas que uno quisiera que pasara siempre, que algo que le pasa a uno y uno rápidamente se contacta con el médico y el médico, digamos que le puede ayudar a uno en tiempo real. Pero ¿qué era lo que ocurría? Que las empresas nunca midieron el impacto del mercado, ¿sí? Y al no medir el impacto del mercado significaba que yo le vendía a cada médico una aplicación, ¿sí? Y la aplicación era tan buena que los médicos, digamos que no hacían procesos de recompra, sino que ya estaban muy conformes con el producto, que eso es algo muy bueno. Pero ¿qué pasa con las compras a futuro? No había compras a futuro. Entonces, todas esas personas les vendías una sola vez. Y al venderles una sola vez, pues tu empresa para la próxima que vende. Y entonces empezaban los problemas de riesgo de mercado, porque el riesgo de mercado también es importante tenerlo en cuenta dentro del desarrollo empresarial. Eso es muy cierto. Una parte muy importante también es que en este tipo de organizaciones no existe conciencia del riesgo. La gente no evalúa los riesgos. Los empresarios no tienen en cuenta que estas organizaciones son las más vulnerables a fraudes, a malversación de fondos, a robos internos y una cantidad de factores que a la final terminen influyendo negativamente en el desarrollo de las empresas. Hay un riesgo muy importante y que tiene que ver con eso de que las empresas no lo miden, y es el riesgo del factor de conocimiento, ¿sí? Sí, claro. La mayoría de las empresas nuestras están fundamentadas en el componente financiero, o sea, desde que yo tenga la plata, ¿sí? Estoy bien, ¿sí? Y resulta ser que en realidad lo que genera valor en las organizaciones es el conocimiento organizacional, y muchas empresas generan relaciones de dependencia de empleados o de grupos de empleados que desarrollan un procedimiento o un proceso en particular y que es el que genera valor agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta persona se va, la empresa no generó un mecanismo de protección al conocimiento. No estoy hablando de patentes ni de marcas, sino de esta persona que se va, ¿cómo me transmite el conocimiento organizacional? ¿Sí? Y si se va, entonces se va y deja un hueco grandísimo, no en la parte funcional, sino en la parte realmente de cómo la empresa hace las cosas. Y ese tipo de situaciones lo que ha hecho es que muchas empresas, después de que se va la persona que sabe, porque en términos técnicos la que debería saber es la empresa, cuando la persona que sabe se va de la empresa, pues automáticamente la coloca
en Una una de vulnerabilidad. exacto, y muchas veces en una pena de muerte porque la empresa no puede seguir trabajando sin ese conocimiento que la persona se llevó. Entonces, ese es un mecanismo muy delicado. La cultura del riesgo en las organizaciones casi que no existe. Sí, eso es un problema latente y que se presenta muy a menudo. En este orden de ideas, Luis, me parecería interesante que abordáramos el tema de la relación del control interno con la planeación estratégica. Muy bien. Como ya lo dijimos ahorita, Mauricio, dijimos que el control interno era un conjunto de planes, políticas, metas, valores y principios, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas empresas, por su necesidad de globalización, han creído, por ejemplo, que la estrategia, ¿sí?, es vender por internet, ¿sí? Y entonces invierten una gran cantidad de dinero y desgastan muchísimo los recursos financieros y los recursos tecnológicos de la organización para crear su portal web, ¿sí? Y entonces dicen, mi estrategia es vender por internet. Y en realidad esa no es la estrategia. El concepto de estrategia es algo que tú tienes que hacer y que te da permanencia en el largo plazo, que es lo mismo que decíamos del control interno. El control interno garantiza que los resultados se den en el largo plazo, ¿sí? Entonces, si los dos elementos están conjuntos, es como cuando hablamos de las vías del ferrocarril, ¿sí? Las vías del ferrocarril, el tren es el que lleva la potencia, es el que lleva el empuje, es el que está haciendo funcionar la máquina, pero la vía del ferrocarril es la que lo está guiando. En ese orden de ideas, la estrategia la podemos asociar con la locomotora y el control interno como los rieles. Ambos deben garantizar la consecución de resultados. Una meta. Es llegar a esa meta. Entonces, yo no puedo hablar de estrategia, yo no puedo decir que el portal web es mi estrategia, ¿sí?, si no tengo un mecanismo de control y de verificación que me ayude a garantizar que esa estrategia realmente esté funcionando. Entonces, ¿para qué quiero yo el portal web? Es la primera pregunta que te deberías hacer desde la perspectiva de estrategia. ¿Lo quiero para vender más? Entonces estoy hablando de una estrategia de desarrollo de mercados. ¿Lo quiero para poder comunicar mejor a mis clientes? Entonces estoy haciendo una estrategia de diferenciación, ¿sí? ¿Lo quiero para ofrecer un excelente portafolio de productos y tener una comunicación directa con mi consumidor? Entonces estoy hablando de una estrategia de expansión de mercados, ¿sí? Ahora, ¿para qué quiero el portal web? Lo quiero para poder mantener digamos que, actualizado acerca del desarrollo que yo estoy haciendo como organización. Entonces estoy hablando de una estrategia de innovación de producto. Pero yo debo tener muy claro cuál es mi plan a largo plazo, porque el portal web yo lo puedo construir en 3 meses, ¿sí? Y si nadie entra, y si nadie me compra, y si nadie lo utiliza, fíjate que hay muchas empresas que empezaron con mucha fuerza, sobre todo las empresas que comercializan accesorios, las empresas que comercializan ropa, que dicen, yo voy a vender por internet. Y cuando salió Mercado Libre fue el boom en su momento, porque todo el mundo quería vender por Mercado Libre y tenía la facilidad de comprar y vender. Pero cuando nos damos cuenta de que las personas realmente lo que están buscando es una experiencia de compra, que quieren sentirse privilegiados, entonces el sentido de la estrategia cambia y por lo tanto el portal deja de ser un elemento de comunicación para convertirse en una herramienta. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que realmente queremos a largo plazo. No es el impacto inmediato, porque muchas empresas tienen ese impacto inmediato y son exitosas en el corto plazo, pero ¿y en el largo plazo qué ocurre? ¿Cuál va a ser mi forma de utilizar ese éxito para poderle dar permanencia a mi organización? Que es ahí realmente donde están fallando las pequeñas y medianas empresas, porque tienen ideas muy buenas, arrancan muy bien y en un primer año están exitosas todas, pero al finalizar el segundo año ya la cosa del éxito dejó de ser el boom y no se prepararon para lo que iba a ocurrir en el segundo, tercero, cuarto y quinto año. Sí, eso es una realidad latente. Luis, el control interno, como usted lo decía inicialmente, muchas personas lo asocian solo al control financiero, pero hay muchas áreas donde aplica. ¿Cuáles áreas crees tú que son las más importantes que debe abarcar el control interno? Hay elementos muy importantes y muchos de esos elementos son intangibles, ¿sí? Si bien es cierto que la parte financiera es muy importante y es realmente algo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Hay otros elementos que también son importantes en los que nosotros debemos tener control interno. El primero de ellos, y es el más importante que considero yo desde mi experiencia personal,
es el conocimiento de las personas, ¿sí? Desafortunadamente nosotros corrió durante mucho tiempo la cultura de que si esa persona se iba era fácil reemplazarla y si tú te vas, no te preocupes, tranquilo que hay 20 personas esperando por tu puesto, ¿sí? Pero resulta ser que hay una serie de costos que son los costos de reemplazo de esa persona. Sí, estamos de acuerdo. Nadie es indispensable en esta vida, ¿sí? Pero una persona que está en una organización y que tiene cierto nivel de conocimiento debe hacer que el conocimiento sea propio de la empresa, no de ella, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esa persona, cuando la organización no tiene esa gestión de conocimiento, lo más probable que va a pasar es que cuando esa persona se vaya, le va a generar un daño importante a la organización. Otra parte importante en donde nosotros debemos tener un control, digamos que muy estricto, es que en la eficiencia de los procesos, ¿sí? Nosotros realmente vivimos en un país privilegiado, donde tenemos una serie de recursos infinidad de recursos y que podemos desperdiciar. Aquí nosotros desperdiciamos muchos recursos, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que entre más eficiente sea la empresa en la utilización de sus recursos, mucho mejor va a poder afrontar los cambios que se presentan en el entorno. Hoy hay cosas como la tecnología que te puede dejar obsoleto en 2 días. Sí. Un cambio tecnológico te puede dejar obsoleto en 2 días. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas empresas digamos que no lo dimensionan. Para ponerte un ejemplo de contexto, en este momento nosotros tenemos un elemento muy importante que es el transporte de bajo costo a través de aerolíneas. ¿Sí? Sí. Y las empresas aerolíneas, las aerolíneas no se fijaron muchísimo en que las empresas de bajo costo estaban generando un impacto importante en los medios de transporte. Entonces, cuando llegan las empresas de bajo costo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que toda esa cantidad de gente que viaja por avión se da cuenta de que puede llegar al mismo punto en menos, digamos que utilizando menos recursos. Entonces, viene el boom de las empresas de bajo costo, ¿sí? Pero ahora viene otro problema interesante, y es que ahora se están desarrollando una cosa que se llaman los loops, y es una cosa que tecnológicamente está a 5 años. Estamos hablando de 5 años de desarrollo, ya se están utilizando ese tipo de tecnologías en donde tú no te vas a mover por el aire, sino que te mueves a través de unos túneles de aire comprimido. Los está desarrollando este señor Elon Musk en Estados Unidos, en donde tú puedes ir de Nueva York a Washington en 30 minutos, sin necesidad de las congestiones de los aeropuertos, y puedes transportar todo lo que quieras. Entonces, si las aerolíneas no se dan cuenta de ese movimiento que se está presentando en el sector de transporte, muy probablemente en 5 años van a tener un competidor muy fuerte. Y el riesgo tecnológico es alto. Y por último, tenemos el riesgo de mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? En este momento nosotros tenemos una gran interconectividad de información, y así como hay noticias falsas, ¿sí? La gente comienza a ver muchas tendencias en lo que ocurre con productos y servicios, y no es lo mismo venderle a una persona que tiene cierto nivel de conocimiento a una persona que está muy bien informada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo como empresa no soy transparente con mi organización, si no soy transparente con mi cliente, si no soy transparente con mis proveedores, la información que yo emita al mercado en algún momento se me va a devolver, ¿sí? Y si yo no tengo claridad de que mi mercado es un mercado educado, lo más probable es que yo le pueda vender una vez, pero no le va a vender 2 veces. Exacto. Y el problema es que voy a generar un daño en el cliente. ¿Por qué? Porque lo que yo le dije, lo que yo le transmití a través de las redes sociales, lo que yo le conté que era mi producto, él va a sentirse defraudado y va a decir, no vuelvo a mirar a esa empresa. Y en este momento, la reputación que nos está dando el cliente es un elemento fundamental. Yo tengo que garantizar que mi empresa hace cosas que son necesarias para la sociedad. Lo decía Michael Porter en su última conferencia. Él decía, yo había hablado de liderazgo en costos, de segmentación y de diferenciación, pero ahora me doy cuenta de que lo que es bueno para la sociedad debe ser bueno para la empresa. Y eso necesariamente nos habla de una condición de riesgo por la reputación que yo puedo tener con mis clientes. Eso es muy cierto, y lo vemos que el concepto de control interno ha evolucionado. En un principio se basaba en simplemente revisión de transacciones. Ahora nos damos cuenta que el control interno, en primer lugar, debe estar
debe ser a la medida de cada organización. Debe promover la protección razonable de sus activos. Debe garantizar la eficiencia y eficacia en las operaciones. Está obligado a garantizar la fiabilidad en la información financiera. Y algo que es muy importante, debe propender porque las empresas cumplan con las leyes y normas que las rigen. Estos 4 elementos son fundamentales actualmente en el control interno, redondeando un poco lo que tú dices. Ok, es muy válido que las organizaciones empiecen a pensar en el control no como la herramienta de fiscalización, y no como esa herramienta en donde de una u otra manera el empresario se ve metido en una camisa de fuerza. El control es parte fundamental del desarrollo empresarial, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros tener una claridad y una transparencia hacia los mercados, hacia los clientes, hacia los proveedores y hacia el mismo gobierno, que es lo que realmente está minimizando el impacto de los riesgos. Sí, es que definitivamente el control interno es fundamental para el logro de los objetivos corporativos. Sí, es una herramienta, es parte integral, o sea, no es algo aislado. Nos dice, perdóname Luis, tenemos una pregunta, Verónica. Sí, señor, tenemos preguntas por acá. Pregunta alguien, ¿puede ser complicado registrar mi pequeña empresa ante la Cámara de Comercio? Digamos que el registro ante la Cámara de Comercio no es realmente un elemento complicado, ¿sí? Lo realmente complicado es que nosotros entendamos que la legalización empresarial lo que nos va a permitir a nosotros es acceder a más oportunidades. Digamos que muchas veces cuando nosotros queremos registrar nuestra empresa de Cámara de Comercio, lo vemos es por la necesidad de adquirir un contrato con el Estado o de poder entrar como proveedor a una empresa grande, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo cuando registramos una empresa es darle una base sólida, una base legal que le permita proyectarse como organización hacia futuro. Y esa parte es la que nosotros no tenemos en cuenta, vuelve y juega por la condición de corto plazo, en donde nosotros decimos, yo necesito registrarme para poder ser proveedor de, por ejemplo, una gran empresa, o para poder visitar con el Estado, pero no lo doy como, yo necesito registrarme para darle solidez y confianza a mis grupos de interés y que ellos puedan ver que yo soy una empresa que realmente está respetando, primero que todas las leyes, y segundo, el compromiso empresarial que yo estoy desarrollando en el mercado. Bien, por acá tenemos otra que dice, aparte del conocimiento en lo financiero, ¿qué se debe programar para no retirar capitales sin afectar? Bueno, ¿qué es lo que...? Esto es como cuando uno está en un matrimonio, ¿sí? Y en un matrimonio uno se casa pensando que va a durar toda la vida, pero uno tiene que tener siempre un plan de salida, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de las veces los planes de salida que nosotros tenemos de los matrimonios como pareja son desastrosos. ¿Por qué? Porque terminamos peleando y entonces terminamos debiéndonos cosas y así. Destruyendo todo. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno empieza una idea empresarial, uno debe establecer un plan de salida. Es decir, hasta dónde yo puedo aceptar el daño, hasta dónde yo puedo aceptar la pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo arranco con mi idea empresarial, ¿sí? Pero siempre que arranque con mi idea empresarial, hay cosas como esta. La mayoría de los empresarios cogen todos los ahorros de su vida, todos los ahorros de su vida y los meten con mucha ilusión en su negocio. Y su negocio comienza a no cumplir con las metas de ventas, a no cumplir con los recursos que se deben estar generando. Y entonces, por la terquedad de nosotros como empresarios, decimos, no, es que eso tiene que salir adelante, es que yo tengo que ponerle todo el empeño, es que me hace falta trabajar más, yo puedo salir adelante, ¿sí? Y muy probablemente lo que puede estar ocurriendo es que está desenfocado o del mercado, o del producto, o del servicio que está ofreciendo. O no tener conocimiento. O no tenemos el suficiente conocimiento. Que eso es muy grave, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el desgaste del dinero termina haciendo que la persona pierda sus ahorros. ¿Cuál es una estrategia interesante? Una estrategia es que nosotros podamos compartir el riesgo, ¿sí? Y digamos, venga, yo voy a montar tanto de mi idea empresarial, tanta plata la voy a poner yo, tanto de mis recursos voy a ponerlo yo, pero también voy a buscar un convenio de financiación. Y entonces lo primero que a uno se le ocurre es ir a un banco. Los bancos pues van a tener muchos problemas, pero
¿Y por qué no pensamos más bien en una socialización de ese conocimiento y de esa empresa? Entonces ya existen modelos de crowdfunding que le permiten a uno generar recursos desde la perspectiva de otras empresas que están interesadas en mi idea, y es invertir en la idea antes de que la empresa salga al mercado. Entonces ahí hay una muy buena fuente de financiación. Entonces no estoy arriesgando todo mi capital, pero tampoco estoy siendo ilegal a la hora de buscar financiación por otros medios. Y de pronto no limita el crecimiento de su organización a solo los recursos propios, sino puede hacer uso de recursos externos, que haciéndolo de manera responsable es una herramienta de crecimiento. Y hay una parte importante para terminar de completar la pregunta que nos hacía nuestro internauta, y es, mire, la mayoría de las veces nosotros empezamos a invertir el dinero en ladrillos, ¿sí? Y suena maluco que uno lo diga de esa manera, porque lo que uno quiere es tener su empresa, con su local, con su infraestructura, con sus máquinas, ¿sí? Y resulta ser que en las primeras fases, cuando tú gastas todo el capital, te quedas sin los elementos necesarios para operar. Entonces, lo que yo les aconsejo muchas veces a los empresarios es, arranquen primero con lo que es fundamental. Productivos. Efectivamente, con lo que es fundamental. Se me presentó el caso de una diseñadora de modas y me decía, ya es que yo quiero tener mis máquinas, yo quiero tener mi bodega, yo quiero tener mi punto de venta. Le decía yo, ¿qué es realmente lo que te genera valor? Me decía, mis diseños. Ah, bueno, entonces ten un excelente taller de diseño. Y lo demás, haz que otras personas con mucha calidad te lo fabriquen. De tal manera que tú comiences a generar flujos de efectivo y conocimiento del sector. Porque muchas veces uno dice, yo tengo el mejor diseño. Ah, bueno, eso no lo juzgo yo, lo juzga el mercado. Eso sí es muy cierto. Y yo pongo mi producto en el mercado, ¿sí? Y muy probablemente puede ser el mejor diseño, pero no se vende. Entonces, ¿qué pasa si yo invertí en maquinaria? ¿Qué pasa si yo invertí en una bodega? ¿Qué pasa si yo invertí en un local? Pues que yo empiezo a tener grandes costos de mantenimiento, ¿sí? Y congeló muchos recursos que podría utilizar. Sí. Bueno, Luis, yo creo que hay muchos de nuestra audiencia que les gustaría saber cómo puedo detectar el riesgo, qué herramientas puedo utilizar, cómo puedo ver en mi organización, qué modelo, qué uso para que yo pueda detectar qué riesgos son los inherentes a mi actividad. Hay dos tipos de riesgos, Mauricio, y son muy importantes que nosotros los tengamos en cuenta. Uno son los riesgos que nosotros tenemos al interior de las organizaciones, y otros son los riesgos que tenemos al exterior de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta? ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es un autodiagnóstico. Yo quiero ser, no sé, físico cuántico, ¿sí? Pero resulta ser que ya en este momento mi edad, todas las tareas que yo tengo y digamos que todo el espacio físico que yo manejo no está adaptado para que yo pueda ser físico cuántico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo debo reconocer primero en qué soy débil. Mis limitaciones. Efectivamente. ¿Cuáles son esos límites que tiene mi organización? Y si los puedo o no los puedo solventar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas empresas dicen, pucha, es que si yo tuviera el conocimiento, pues tú no lo tienes, pero otra persona sí. ¿Sí? Y entonces empezamos con esa red de tejido social a nivel de empresas, en donde yo no tengo unas cosas, pero sí tengo otras, ¿sí? Y entonces hay cosas que yo puedo ofrecer y cosas que no, que tengo que buscar en otra parte, cosas que no puedo ofrecer y que tengo que buscar en otra parte. Entonces, ¿quién es la primera parte de esta herramienta? Y es, hagámonos un autodiagnóstico y miremos cuáles son esas condiciones en las que yo puedo tener ventaja y que puedo ofrecer, y cuáles son las cosas que necesito conseguir. Muchas veces la mentalidad del empresario nuestro es la de que yo tengo que hacerlo todo, ¿sí? Exacto. Yo tengo que hacerlo todo, y ahí comienza el primer riesgo, porque es el riesgo de la centralización. Y cuando tú centralizas cosas, te olvidas de que alguien más tiene que hacer cosas y puede decidir por ti, ¿sí? Entonces, eso es una apuesta grande que tiene el empleado, porque tiene que empezar a confiar en otra persona, tiene que empezar a confiar en alguien que realmente haga las cosas por él, ¿sí? Y ahí tenemos unos elementos importantes en función del riesgo. Entonces, esa primera parte de diagnosticarme, de decir, venga, yo tengo estas fortalezas y estas debilidades, Es algo fundamental. la primera herramienta. En internet ustedes van a encontrar
millones de herramientas de autodiagnóstico, algunas ya vienen programadas en Excel, ¿sí? Que les permiten a las personas empezar a ver qué tienen, qué no tienen y cómo crecer, ¿sí? Pero digamos que lo segundo es, ¿a qué le estoy apostando? ¿Sí? ¿Cuál es el escenario que yo quiero que se genere? Y entonces ahí viene un componente importante del riesgo, y es cómo mido el componente político, el componente tecnológico, el componente sociocultural, el componente legal y el componente ecológico. Entonces hay una herramienta y pues para nuestros internautas hay la posibilidad de que descarguen un modelo en Excel que se llama el modelo PESTEL, ¿sí? En donde ellos pueden, digamos que diligenciar su matriz y mirar esos impactos. Entonces ahí es donde yo creo una serie de escenarios, ¿sí? Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos, absolutamente todos los escenarios. ¿Por qué? Porque yo puedo partir desde un escenario muy pesimista, en donde todas las condiciones muy negativas se van a dar. Entonces es un escenario que me obliga a pensar que si se dan esas condiciones, mi empresa puede salir del mercado. No voy a dejar de existir como organización. Hasta escenarios utópicos, Sí. al otro lado, un escenario utópico en donde todo lo positivo se va a dar, entonces donde yo voy a generar grandes ventajas competitivas. Entonces, cuando yo ya tengo conciencia de los escenarios, ¿sí? Y cuando yo ya tengo claro qué escenarios al que yo le voy a apostar, ¿sí? Entonces ya puedo empezar a utilizar mis fortalezas y debilidades. Eso es muy cierto, Luis. Realmente el tiempo es muy corto para un tema tan extenso que nos daría para unas cuantas sesiones más, que esperamos usted nos acompañe y nos comparta su conocimiento. Amigos, esperamos que en el día de hoy hayan disfrutado este programa, hayan aprendido algunas cosas importantes del control interno. Luis, muchas gracias por tu compañía. Esperamos contar nuevamente con tu presencia en este su programa En Media Hora Te Contamos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche. Muchas gracias, muy buena noche. Sí, mi amado.